Durante esta última semana se dieron a conocer los nombres de la composición del nuevo gabinete del próximo presidente Mauricio Macri. Además también, por supuesto, de las reuniones que mantuvieron o mantendrán funcionarios actuales con funcionarios del próximo gobierno. ¿Qué tal, Mariano Benistán? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días, María Belén. Hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad. Bueno, un placer. Pero vos sabés que, claro, dentro de lo que es la composición del nuevo gabinete, acá hay uno, ¿no es cierto?, que es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la relación que podría tener él con los sindicatos, o sea, el futuro gobierno, digamos, con los sindicatos, me parece que es un tema a desarrollar, ¿no? Hay dos temas centrales para el gobierno electo de Mauricio Macri. Uno de los temas centrales es el que planteas vos, justamente es la relación con los sindicatos. ¿Por qué es un eje central? ¿Por qué es un tema central? Bueno, esencialmente porque ya hay preanunciada una devaluación importante, por un lado, y por otro lado porque se espera una apertura irrestricta de las importaciones. Obviamente que va a haber una afectación en el mercado laboral, en el mercado social, y Macri quiere asegurarse un buen andar con los sindicatos, una buena relación con los sindicatos. Inicialmente, antes de que se decidiera por el ministro, como ministro de Trabajo, por Jorge Triaca, en realidad Macri prefería a Jorge Lawson. Jorge Lawson es un hombre de larga trayectoria en la empresa multinacional Arcor y que hoy es ministro de Comunicaciones de Córdoba. De esta manera, Macri solucionaba dos problemas. Uno, estrechaba más la relación con José Manuel de la Sota, con el gobernador de la Sota en Córdoba, y por otro lado le daba un poco de juego a los empresarios con la designación de un hombre de su riñón, de Jorge Lawson. Bueno, ¿qué pasó? Lo llamaron a Moyano, uno de los hombres cercanos a Macri, le dijo, mira, el indicado para cubrir esta área es Jorge Lawson. Moyano le dijo, no, Jorge Lawson no puede ser el ministro de Trabajo. Empezó un proceso de negociación. Se la llamó a Graciela Camaño. Graciela Camaño, recordemos, es diputada por el PJ, por un lado, pero además es una mujer de gran predicamento dentro del Partido Justicialista. Graciela Camaño rechazó el convite también y finalmente se lo contactó a Jorge Triaca. A ver, voy a ir ahora con vos, ¿no? Pero, ¿por qué Jorge Triaca? Jorge Triaca, ¿por qué Jorge Triaca? El padre de Jorge Triaca, no sé si vos te acordás, claro que me acuerdo. María Belén, es un hombre de larga trayectoria gremial y es un hombre de vínculos muy cercanos con el justicialismo, digamos, con el justicialismo ortodoxo. De alguna manera se lo llama a él por eso, tratar de allanar el camino con la relación con los sindicatos. En tiempos complicados y la relación con los sindicatos es clave. Vamos a ver, María Belén, mira, un poco ya lo contamos, ¿no? Es un dirigente histórico de la CGT, el padre, ¿no? Es un hombre de muy buenos vínculos con los empresarios, estamos hablando del hijo, de Jorge Triaca hijo, y además también tiene buenos vínculos, por lo visto, dentro de lo que es el nuevo esquema gremial, particularmente con lo que se denomina con los gordos, digamos, con Armando Cavalieri. Bueno, de ahí viene, digamos. El tema es que hubo una escisión de la CGT, en la que llamada CGT oficialista y la CGT de Moyano, ¿no es cierto?, además Barrio Nuevo y demás, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se va a articular la relación con los sindicatos y estas dos CGTs divididas que habían aparecido? Bueno, fíjate que hay diferencias. Vamos a ver, vamos a mostrar a la gente y charlamos, ¿no? Este es un hombre que históricamente estamos hablando de Omar Plaini, ¿no? Sí. Es el titular del gremio de los canillitas, también es diputado y es un hombre muy cercano a Hugo Moyano, ¿no? Entonces acá lo que empieza a haber algunas cosas que llaman la atención. Plaini, ¿qué salió a decir? Dijo, dentro de los candidatos que había, es el mejor que pudieron nombrar. Jorge Triaca es el mejor que pudieron nombrar. ¿Vos decís que habla en nombre propio o en nombre de Moyano? No, ahí está la cuestión. Porque Plaini salió a apoyarlo obviamente marcando algunas diferencias y todo, pero dijo, en esta primera etapa nosotros apoyamos a Jorge Triaca. Antes de tener un empresario como ministro de Trabajo, es decir, antes de tenerlo a Jorge Lawson como ministro de Trabajo, es mejor Jorge Triaca, que es un hombre que nosotros conocemos. Imagínate, él entre otras cosas dijo, yo soy diputado, los dos son diputados, yo lo conozco, sé cómo trabaja y sé que Triaca es un hombre medianamente confiable. O sea, ¿no? reitero la pregunta, ¿habla en nombre propio o en nombre de Moyano? Y acá Moyano? viene la respuesta. Porque ¿qué es lo que dijo Moyano? Eso, ahí. Acá habla Moyano, ¿no? Moyano dijo,
Yo no estoy ni a favor ni en contra. ¿Por qué no estoy ni a favor? Yo no soy el que designa al ministro de Trabajo. El que designa al ministro de Trabajo es Macri. Ahora, así como ellos, yo no puedo determinar lo que dicen ellos no pueden decidir si yo estoy a favor o en contra. Yo tengo esa potestad también, ¿no? Entonces dijo, nunca me llamaron para consultarme, dijo Hugo Moyano. Con lo cual, digamos, no hay acuerdo entre lo que dicen Plaini y Moyano. Ahora, el hombre fuerte hoy dentro del sindicalismo, que hoy está en la oposición, y que en algún momento Moyano salió en una foto apoyándolo a Macri, ¿no? Más que una foto, fue mucho más que una foto, ¿no? Inauguraron el monumento a Juan Domingo Perón, estaba este hombre, Hugo Moyano, y salió abrazado con el electo mandatario de la República. Claro, ¿no? Que las fotos tienen que ver con una gestualidad política, desde ya con un mensaje que se le da a la sociedad, y es para adentro y para afuera, ¿no es cierto? Dentro de la propia CGT y para afuera para la sociedad. Sí. Lo que pasa que... Y un mensaje caro, porque dentro de la CGT, recordemos que que Macri está muy lejos de la visión clásica del peronismo social. Eso te iba a decir. A ver, porque nosotros estamos hablando de la CGT. La CGT con una estructura, ¿no es cierto?, absolutamente peronista, esa es la raíz. Entonces, los candidatos presidenciales han armado vínculos, ¿no es cierto?, con distintos sindicatos, ya sea, digamos, afines a la llamada CGT oficialista o a la CGT opositora de Moyano, o a la, digamos, de Barrio Nuevo y demás, también alineada con Moyano, por ejemplo, para movilizaciones o también para paros nacionales, ¿no? Entonces, en este caso, Macri, ¿qué articulación previa hizo en un contexto, digamos, de peronismo absoluto y donde también los sindicatos estaban divididos? Bueno, la articulación previa que hace es Moyano se vuelca sobre el sector vinculado al Momo Venegas, a Jerónimo Momo Venegas, que es un hombre de la UATRE, que es un ruralista, digamos, ¿no? Que apareció también cuando fue designado y en los actos. Exactamente. Con Hugo Moyano y con algunos otros sectores de la CGT. Hasta ahora, Luis Barrio Nuevo, que es el capo o el referente del gremio gastronómico, bueno, no ha salido a despedirse al respecto, pero lo cierto es que la espada fuerte de Macri en materia gremial sigue siendo Moyano. Te digo la espada fuerte porque es importante. Vienen tiempos muy complicados, María Belén. Es decir, si se devalúa el 50% el peso, como está pensando en devaluarse, lo que va a caer o lo que va a resentirse es el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, también puede haber una afectación sobre el empleo. También puede haber una afectación sobre el empleo justamente a partir de las restricciones de la apertura total de las importaciones. ¿Y por qué decís que se va a devaluar el 50%? ¿No es un anuncio que se ha hecho, que yo haya escuchado? No, porque hasta ahora esto es lo que se ha venido hablando. Claro, porque de hecho va a haber un tipo de cambio único que lo hablábamos con Julián Guarino, ¿no es cierto? Que ya está anunciado, que no se sabe cuándo, pero que va a haber. El tipo de cambio hoy, María Belén, está a 9,80 y pico, es decir, el oficial. 9,86 el oficial. El tipo de cambio paralelo está 14 y pico, casi 15 pesos. Casi 15 pesos. Lo normal sería que si hay una confluencia, se acerque más a los 15 pesos desde ya, eso que a los 9,86. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, de 10 pesos o de 9,86 a 15 pesos hay una devaluación del 50%, ¿no? Sí. Entonces, esa devaluación del 50% es muy probable, no es muy probable, no, va a ser así, va a tener una afectación sobre los precios de los productos que compramos en distintos lugares. ¿Por qué? Porque gran parte de los productos que nosotros compramos son productos importados o tienen una participación importada importante. Algunos que sí, que tienen insumos, digamos, siempre el tipo de cambio, digamos, marca una tendencia. Yo siempre pongo el caso del auto, de un automóvil. El automóvil que se hace en Argentina está hecho entre el 14 y el 30% de las partes son locales, pero hay un 70% que son importadas. Claro, pero puede haber una contrapartida también, y te estoy sacando el tema, pero como trajiste lo del dólar, ¿no es cierto? En el sentido de... Vamos a hablar del dólar también. Claro, porque si hay, digamos, un solo tipo de cambio, se unificase, por supuesto, más cercano al llamado dólar blue, que para mí es el dólar ilegal, digamos, llamémoslo así, porque el dólar oficial tiene el otro precio, pero en esa unificación también, por ejemplo, los exportadores que muchas veces se guardan los dólares justamente por una especulación o por variaciones de tipo de cambio y demás,
volcarían entonces también los dólares. O sea, habría, digamos, una contrapartida en cuanto a otra señal respecto a establecer un tipo de cambio único. ¿No lo ves? Sí, como una compensación. Digo, por lo que vos estás diciendo del... Está bien, pero una cosa es que se vuelquen dólares al mercado interno y otra cosa es que la moneda, el peso se devalúe. Si la devaluación, estamos hablando que si el peso, digamos, la relación valor-dólar, ¿no?, se establece entre 1, 14 y pico, 15, como en algún momento se habló, entonces obviamente eso impacta sobre la economía en general. Por más de que haya una lluvia de dólares, que no se espera una lluvia de dólares. Vamos a ver, mira, yo te voy a contar otra cosa. No, porque yo lo escuchaba también el otro día a Melconian, viste que ahora es titular del Banco Nación, diciendo que bueno, este último gobierno había sido el que más había devaluado, que hay países donde la devaluación es del 25%, pero la inflación es del 2%, el tema del crecimiento, inversiones y demás, digamos. Si hay más inversiones, o sea, viste como la contrapartida de si realmente logran a través de una política económica, digamos, más allá de fijar un tipo de cambio en ese precio más parecido al dólar blue de ahora, y hay mayores inversiones y se puede lograr un crecimiento económico, digamos, de alguna manera te compensa esa unificación. No, para que no sea una devaluación que impacte en el bolsillo de los trabajadores, digo. Hoy no quiero ser muy técnica, digamos. No. Hoy, María Belén, lo que hay que contarle a la gente son por ahí son algunas cosas, que es, en primer lugar, existe entre los países que le compran a la Argentina, hay problemas serios con el crecimiento de la economía. Por un lado, es decir, los países que le compran a la Argentina, estamos hablando de los países latinoamericanos que le compran productos que hace la Argentina, que en general son productos fabriles de una primera etapa, digamos, o sea, ¿quiénes le compran productos? No llegamos al valor agregado total del producto final, que eso es más caro. ¿Quiénes le compran a la Argentina? Brasil. Sí. Brasil se prevé, por ejemplo, que la economía caiga entre 1,5 y 3% este año. Está en una situación muy débil la economía de Brasil. Pero después todos los países latinoamericanos que han tenido serios problemas con la caída del precio de los commodities. Por ejemplo, Chile, que está creciendo mucho menos porque el precio del cobre cayó, pero además estamos hablando de Venezuela, de Ecuador, que son países que dependen mucho del precio del petróleo, el precio del petróleo cayó a la mitad. O sea, todos esos países que le compran los productos a la Argentina, que le compran los productos industriales a la Argentina, están creciendo mucho menos. Entonces lo que ocurre es que obviamente nos compran menos productos fabricados en la Argentina. Entonces ese es un problema. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros le vendemos menos, ¿no? Entonces hay una afectación por ese lado. Pero por otro lado el precio de los commodities también, porque el precio de la soja pareciera que no tiene piso, viene cayendo, entonces hay menos ingresos en dólares. Eso también termina perjudicando a la Argentina. Y ahora parece que va a haber, digamos, un 5% de disminución respecto a las retenciones que se cobran a la soja, más allá, ¿no es cierto?, maíz y trigo, que van a desaparecer las retenciones a las exportaciones. A eso vamos a llegar, pero lo que quería decir con lo anterior es que hoy el núcleo central, digamos, el nudo gordiano de la economía argentina es el mercado interno. Es el mercado interno, es decir, es lo que la gente compra en los supermercados, es lo que la gente compra en los shopping y que todo tiene que ver con el poder adquisitivo. ¿Cuánto tengo para gastar? Que tiene que ver acá, con el poder adquisitivo. Sí. Entonces, frente a una devaluación, es muy probable que haya una afectación del poder adquisitivo. Y ahí, la relación con los sindicatos, en otro momento por ahí vamos a hablar de la soja y del dólar y todo eso que también estaba ahí, digamos, ¿no? Pero este hombre va a tener mucho trabajo. Este hombre, que es el nuevo ministro de Trabajo, va a tener mucho trabajo, ¿no? Valga la redundancia. Así que vamos a ver qué ocurre, María Belén. Vamos a ver qué ocurre y, digamos, el otro tema del que nosotros queríamos saber, no sé si tenemos un minutito para hablarlo. Sí. Bueno, el otro tema que es central es el de los dólares. Sí. Es el de los dólares. La pelea por los dólares. Lo tenés acá como ministro de Agricultura, él proviene del CRAN. Bursaile es el ministro de Agricultura. Argentinas. De hecho, lo he entrevistado mucho justamente por el CRAN. A ver, así, para que la gente lo vea todo. Este es el hombre ministro de Agricultura. Este es el hombre, a ver, la Argentina necesita dólares. Para crecer cualquier país necesita dólares. Y uno de los ejes centrales del debate hoy es de dónde vienen esos dólares. Entonces, cuando Mauricio Macri promete que de alguna forma va a eliminar las retenciones a la soja, en realidad no, al maíz, al trigo y a las economías regionales, y va a reducir paulatinamente las retenciones a la soja, que por ahora sería del 5%, no es un anuncio final, es lo que trasciende por la reunión del gabinete económico. Pero es lo más firme, de hecho lo confirmó este hombre que es el ministro de Agricultura, que se llama Bursaile, justamente confirmó
este esquema en el cual se eliminan retenciones al maíz, se eliminan las retenciones al trigo y además se eliminan las retenciones a las economías regionales y se va a ir reduciendo progresivamente las retenciones a la soja, que hoy están en el 35%, a razón de 5% por año. Ahora, cuando Macri promete esto, los productores, ¿qué están esperando? Están esperando que se produzcan estas medidas. Claro. Entonces, al primero que se lo tanteó es a Miguel Echeverre. Miguel Echeverre, que es el presidente de la Sociedad Rural. A ver si lo tenemos acá. A Miguel Echeverre lo tantearon para ser ministro de Agricultura. Sí. Y le dijeron, lo que nosotros necesitamos es que ustedes vayan liquidando la soja. Es decir, la soja que hay en los silobolsas, señora, están ahí y a medida que el gobierno supuestamente tome medidas, ¿qué va a ocurrir? Ellos van a ir liquidando. Cuando les piden que liquiden la soja que está en los silobolsas, Miguel Echeverre, que es el presidente de la Sociedad Rural, le dice, primero queremos una señal de amor. ¿Cuál es la señal de amor? Suspéndanme por 3 meses las retenciones y devalúen. Entonces nosotros vamos a ir liquidando la soja. Y Macri, vos sabés que en este país, una vez que suspendés impuestos, después volver a aplicar los impuestos es muy complicado. Lo cierto es que desde la Sociedad Rural le dijeron, nosotros vamos a empezar a liquidar cuando nos den la señal de amor. Entonces el gobierno ahí le respondió, ¿no? Bueno, el gobierno electo de Mauricio Macri a través de Bursaile les dijo, nosotros vamos a quitar las retenciones al maíz, al trigo y vamos a reducirlas de la soja, claro, pero por ahora... El primer planteo ya no da lugar porque Echeverre no va a ser el ministro de Agricultura. O sea, hay que no, es que Echeverre le proponen ser ministro de Agricultura. Claro, ya lo sé. Y él dice que no. Exactamente, y él dice que no, exactamente. Por eso esta primera parte queda anulada teniendo en cuenta que ya está, digamos, es Bursaile ya el que va a ser el ministro de Agricultura. Es Bursaile el que va a ser, exactamente. Bursaile es el que va a ser. Y de alguna forma Bursaile lo que busca justamente es que todos los productores medianos y grandes se encolumnen detrás del gobierno liquidando la soja. Por ahora les dijeron que no van a liquidar hasta que no se produzca una devaluación y no se tomen las medidas de reducción o eliminación de las retenciones a distintas retenciones o derechos de exportación. Que hay que ver porque cuando uno habla de la unificación de tipo de cambio, ¿cuándo se va a producir? ¿No es cierto? Que eso tampoco lo sabemos, más allá del anuncio, el levantamiento del cepo, ¿no? O sea, asumen el 10 de diciembre, la gente dice, ¿cuándo? ¿No es cierto? Tenemos que hablar del estrés uno de estos días que producen, ¿no es cierto?, cambio de gobierno, cambio de políticas económicas, ¿no? Para todos, porque hay expectativas. Yo te aseguro que hay mucho estrés, porque obviamente... Bueno, por los anuncios, porque uno quiere que ya llegue el 10 de diciembre, que ya se implementen las medidas que se tengan que implementar y demás. Y además, María Belén, porque estamos pasando de un gobierno que tiene un signo político a pasar a un gobierno de un signo político totalmente contrario, y hay muchas expectativas y dudas y temores respecto de lo que va a ocurrir esencialmente con el empleo en la Argentina. Ese yo creo que es el gran desafío que se viene por delante. Hoy tenemos niveles de empleo medianamente normales, no hay pleno empleo en la Argentina, pero hay un nivel de empleo muy aceptable respecto de otros años. Ahora, el tema sensible en la Argentina, y creo que va a ser la discusión de los próximos días y de los próximos meses, es ver qué ocurre con los precios y con el empleo. Claro, yo no sé si temor, pero sí la incertidumbre de decir, bueno, viene otro gobierno a ver qué van a hacer, por ejemplo, cuando se establezca un tipo de cambio único, viste qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, todos anuncios que se están por venir, pero bueno, hay expectativas. Sí. Temor, vamos a decir que por ahora no. Lo que pasa es que detrás de una devaluación siempre hay problemas. Bueno, hay que ver, porque yo te mostré la contrapartida, quisiera digamos, ser ¿no? tan de medidas optimista como vos, económicas. pero me parece que son dos opciones que se pueden conversar y obviamente estamos en un país en el que se puede dialogar. Desde ya. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias, Mariano, como siempre.